fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirle grande y fuerte. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Amén. Amén. Ese es nuestro Dios, grande y fuerte. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es. Tu amor inagotable es. Tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Sí, Señor. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya.
Tú renuevas nuestras fuerzas, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle, no temeré. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas Y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Gracias, papá. ¿Qué pasa el viernes de Pascua? Cristian dijo que algunos hoy no comieron carne, no hacen bulla, no hacen ruido. ¿Por qué? ¿Creen que Jesús está qué? Que Jesús está muerto. ¿Está muerto Jesús o no? Dice en 1 Pedro 3:9, ¿no? Que murió una sola vez, ¿ok? Por todos nuestros pecados. No muere todos los años en esta fecha, murió una sola vez por todas nuestras rebeliones, por todos nuestros pecados. Y a ese Jesús hemos cantado, hemos adorado, y a ese Jesús también vamos a hablar en esta noche. Y si ustedes tienen su Biblia en Mateo capítulo 23, versículo 41, pero le voy trayendo el contexto. Jesús ya había sido enjuiciado, Jesús ya había sido condenado a muerte, Jesús estaba en una cruz, había sido golpeado, lastimado, Jesús estaba en una cruz y él estaba en medio de la cruz. Y a la derecha, ¿qué había? Y a la izquierda, ¿qué había? Ladrones, dicen algunos, criminales. Había personas que eran totalmente contrarios a Jesús. Jesús estaba en medio en la cruz y había dos criminales a la par. Algunos dicen que eran ladrones. Para ir a la pena de muerte probablemente no hayan sido solamente ladrones, sino asesinos, violadores. Hayan sido la peor lacra de la sociedad para morir en la cruz. Así murió Jesús, como un maldito, dice. Jesús murió como un maldito. Maldito aquel que muere en un madero. Los peores de la sociedad morían en una cruz. Y estaban uno a la derecha y otro a la izquierda, pero Jesús era el único perfecto ahí. Y en eso que Jesús está ahí en la cruz, prestamos atención en el versículo 41, uno se da cuenta de su error, se da cuenta de cómo estaba, y él dice: nosotros a la verdad justamente estamos sufriendo, estamos padeciendo, porque recibimos lo que merecieron nuestros actos. Él sabía, él era culpable, yo hice las cosas malas en mi vida y me merezco morir.
Este criminal decía, yo me merezco morir. La verdad que toda mi vida fue un desastre, hice mal las cosas y de verdad me merezco morir. No es fácil hacer esa declaración, no es fácil decir la verdad en ese momento, pero a él le salió en ese momento decir la verdad. Y dice, dice, me merezco morir. Me merezco estar aquí crucificado y morir de la peor manera. Morir crucificado de la peor manera. A veces podían estar días crucificados ahí. Puede estar varios días hasta que se mueren desangrados de a poquito y sufriendo y sufriendo. Y él decía, de verdad, ¿sabes que yo me merezco estar aquí? Pero él hace una aclaración y dice, pero Jesús, esta persona que está acá a la par de nosotros que dice, no hizo ningún mal. Otra versión dice, él era un hombre justo, verdadero. Y yo me ponía a pensar y decía, eso significa que este criminal conocía a Jesús. Yo me ponía a pensar y decía, este criminal de verdad conocía a Jesús, lo vio a Jesús haciendo milagros, enseñando, predicando, resucitando muertos, lo vio a Jesús en su vida, vio a Jesús las cosas que hacía Jesús. Y eso me sorprende porque este criminal, a pesar de que vio a Jesús, caminó con Jesús, vio cosas grandes que hacía con Jesús, él decidió hacer mal de su vida, decidió hacer un desastre de su vida. Decidió hacer totalmente algo de su vida, un verdadero desastre. Y eso yo me ponía a pensar y decía, ¿cuántos de nosotros conocemos a Jesús? O decimos que conocemos a Jesús y hacemos las cosas bien o no. Más o menos nomás, dice mi sobrina. Más o menos nomás, dice. Nosotros hemos conocido a Jesús, sabemos de Jesús, sabemos las cosas que Él hace cuánto nos ama, cuánto nos desea, y nosotros también muchas veces somos como este criminal. Nos pongamos en contexto. Este criminal decía, Jesús es una persona buena y Él no merece morir. Y nosotros muchas veces somos responsables de nuestro acto y conocemos a Jesús, y a pesar de eso, también dañamos nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros familiares. Dañamos la vida de estas personas. Y a pesar de que conocemos a Jesús, hemos escuchado de Jesús quizás desde niño en la escuelita dominical, ahora cuando nos convertimos, cuando empezamos a venir a la iglesia, escuchamos a Jesús y muchas veces también hacemos malas cosas. ¿O no hacemos malas cosas? ¿Puede ser o no? ¿O somos perfectos todos? No, ninguno. Y la verdad que me pongo a pensar y digo, este tipo, ¿qué hizo que lo alejó de Jesús? ¿Qué cosas hizo que lo alejaran de Jesús a esta persona? Porque él conocía a Jesús. Sabía que Jesús era una persona buena, era el Hijo de Dios, sabía que hacía milagros, pero ¿qué cosas? Y uno se pone a investigar y sabe que muy probablemente es una conclusión mía, no digo que esto es que yo que saqué de algún lado, no, una conclusión mía. Probablemente haya escuchado mucho a los seguidores de Jesús y no a Jesús. Haya prestado atención mucho a los discípulos de Jesús y no a Jesús. ¿Saben por qué? Porque en un momento a Jesús le traían niños. ¿Y qué hacían los discípulos? Saquen de acá a estos niños. Jesús está cansado de estar con los niños. Saquen de acá a los niños. Y Jesús se enoja y le dice, cabezón, ¿qué onda? Güey. Y le dice, ¿cómo que lo sacan? Y dice Jesús, traigan a mí a los niños. Y Jesús los bendecía. Y Jesús le daba la bendición a los niños. Entonces yo me imagino el criminal viendo esos actos de los discípulos y se quedaba con el acto que hacían los discípulos y no lo que hacía Jesús. Prestaba atención a lo que hacían los discípulos y no lo que hacía Jesús. En otra ocasión, Jesús iba en medio de una multitud así, y una mujer toca el borde del manto de Jesús, ocurre un milagro extraordinario, y Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y uno de los discípulos, cara de idiota, le dice, Jesús, vamos a calmar, toda la multitud te aprieta, toda la multitud está encima tuyo, y vos venís a preguntar, ¿quién te ha tocado? Dice. Y Jesús le dice, sé que alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí, dice. Y yo me imagino a este criminal, a este delincuente, viendo la actitud de los discípulos, diciendo, mire cómo le contesta a su maestro, mire lo que hace con su maestro, mire lo que está haciendo estos discípulos, miren, le prestaban mucha atención a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús. Más adelante Jesús estaba enseñando y ya se hacía tarde, de noche, y los discípulos decían, Jesús, ya basta,
Déjenlo que se vayan estos muchachos, se vayan a comer a su casa, que dejen de jodernos ya, en otras palabras. Y Jesús en ese momento hace el gran milagro y multiplica los panes y los peces. Y si vemos las actitudes de los discípulos, cualquiera dejaría de seguir a Jesús. Si nosotros sacamos nuestra vista y nos centramos en lo que dicen las personas y dejamos de ver lo que dice Dios, nos vamos a ir rápidamente de la iglesia, nos vamos a enojar rápidamente y en un momento vamos a dejar de venir. Y en el otro momento Jesús quería entrar a un pueblo a predicar y en ese pueblo no lo dejaron entrar a Jesús. Y los discípulos, alguien dijo, ¿no? Jesús peleaba con el espíritu de idiotez de los discípulos, de estupidez de los discípulos. Y uno le dice, Jesús, ¿por qué no hace caer fuego sobre este pueblo y que se exterminen todo? Imagínese a alguien escuchando eso. Imagínese que alguien esté escuchando y los discípulos dicen a Jesús que caiga fuego y que consuma todo este pueblo. ¿Qué imagen que daban? Entonces yo digo, este criminal probablemente haya escuchado todos los comentarios de estos discípulos de Jesús, que después fueron grandes personas, grandes predicadores, ¿no? Pero en ese proceso ellos escuchaban más de lo que decían la gente que de lo que decía Jesús. Y ahí es donde yo veo y digo, con razón, ¿quién no recibió críticas de nosotros? ¿Quién no dijo, mirá, qué es lo que está haciendo? Mirá, Gustavito, mirá lo que está haciendo aquel. ¿Quién no recibió crítica? Tenía un cigarro en la mano, tenía una lata de cerveza en sus manos, sacó foto de una fiesta, lo que sea, y siempre hay gente que nos critica, por más que hagamos cosas buenas, cosas malas, siempre nos critican. Ahora el tema es si nosotros prestamos atención a lo que ellos dicen, o a lo que dice Jesús de nosotros. Y en ese momento nosotros, cuando siempre escuchamos personas que nos critican y bueno, ya ponen traba en nuestra vida, y ya queremos dejar de venir a la iglesia, y decimos, no, la verdad, ¿para qué ir a la iglesia? Si tienen razón, yo la verdad que soy una peor persona, soy una mala persona. Y andamos así, prestando atención a lo que la gente dice y no lo que Jesús dice de nosotros. Y este delincuente, lleno de vergüenza, lleno de inseguridad, en el versículo más adelante, yo me imagino a este delincuente, a este criminal, la cara de vergüenza que tenía, de saber que Jesús estaba ahí, tuvo 1000 oportunidades en su vida y ninguna la había aprovechado. Y este delincuente hace todo lo religiosamente que está mal, para todos los religiosos estaba mal lo que estaba por hacer. Y él simplemente le dice a Jesús, acuérdate de mí. Fíjense y presten atención. Consciente de sus errores, de su acto, consciente de que había mirado más a los discípulos que a Jesús, él simplemente en el versículo más adelante, si tenés, ponele, le dice, acuérdate de mí. Cualquiera de nosotros le hubiera dicho, no, ¿sabe qué, amigo? Tenés que hacer el curso, tenés que hacer la oración de confesión de tus pecados, tenés que decirle, Señor, yo he robado, yo he matado, me he drogado, tengo vicios, me he acostado con mujeres, con hombres. Cualquiera de nosotros le diríamos eso. Pero esta persona, yo me imagino así en la cruz, lleno de vergüenza, ni siquiera pudiendo levantar la cabeza, ni siquiera con ganas de levantar la cabeza, y dice, acuérdate de mí. Solamente le dice, acuérdate de mí. No dice, me arrepiento de mis pecados, no le dice, anota mi nombre en el libro de la vida, no le dice nada, simplemente le dice, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y esas palabras de este hombre, acuérdate de mí, cambiaron su vida. El vago no necesitaba ningún protocolo, no necesitaba que alguien le diga, léete 2, 3 versículos, canta 50 canciones. Simplemente él necesitaba que alguien lo escuche en ese momento. Escuchar decir, acuérdate de mí simplemente. Quizás no tenía cara para decirle a Jesús, ¿sabes que Jesús? He asesinado personas, he robado, he traicionado a mi familia, hice muy malas cosas, escuchaba tus enseñanzas y hice un desastre. No tenía cara para decirle eso a Jesús. Él simplemente lo único que dijo, acuérdate de mí. Y no le salía ninguna otra palabra. No le salía nada más a este tipo. Simplemente, acuérdate de mí. Tantos pecados para confesar y él solamente dice, no te olvides de mí. No te olvides de mí. Soy un desastre.
En otras palabras, en su corazón, ¿cuántas cosas habrá dicho? Soy un desastre, no me merezco, pero acuérdate de mí. Y ahí Jesús hace lo que ninguno de nosotros haríamos. Creo que nosotros en ese momento le diríamos, chango, ¿a esta hora te querés arrepentir? ¿Está a punto de morir, amigo? Ahora cuando las papas queman, ¿querés venir acá? La famosa frase del Chavo, ¿no? Vuelve el perro arrepentido. Nosotros diríamos, ajá, así te quería pillar. Pero Jesús no es así. Hay una reflexión anteriormente, Jesús no es así. Y cuando nosotros hubiéramos pedido explicación y que se confiese los pecados y diga un montón de cosas, el criminal simplemente dice, acuérdate de mí. Y Jesús en ese momento le dice, ¿sabes qué? Esta noche estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dice, sí, sabes, te anoté en el libro de la vida, sí, la verdad que ahora sos miembro de la iglesia de Dios, ahora podés venir a los cultos. No, simplemente dice, esta noche estarás conmigo. Esas simples palabras que ocultaba tantas cosas, que ocultaba tantos problemas, acuérdate de mí, esas simples palabras conmovieron el corazón de Jesús y había un verdadero arrepentimiento. Jesús sin ningún problema vino y perdonó sus pecados. Vino y perdonó todos sus errores. Jesús podría haberlo dicho, toda la vida has tenido, me has visto predicar, me has visto enseñar y nunca. Y ahora querés venir. Jesús podría haberle dicho de todo, pero Jesús le dio otra oportunidad. Hasta el último segundo de su vida. Hasta el último suspiro, Jesús le dio otra oportunidad. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros no necesitan una oportunidad con Jesús de nuevo? ¿Cuántos de nosotros no necesita que le digamos, Señor, simplemente acuérdate de mí? O en tus palabras, no sé, quizás ni te sale decirle me arrepiento, quizás ni te sale decirle de verdad, te confieso mis pecados, simplemente cuídame o rescátame, Jesús. Líbrame de este vicio. No te olvides de mí. Aquí estoy simplemente. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos simplemente decir esas palabras a Jesús, una nueva oportunidad? ¿Y sabes qué? Pascua significa pasar por alto. Y Jesús va a pasar por alto cualquier error, cualquier pecado, cualquier maldad, va a pasar por encima y nos va a abrazar. Y nos va a dar una nueva oportunidad. Este criminal sentenciado a muerte, Jesús le dio una nueva oportunidad hasta el último suspiro. Cuando parecía que ya no había más esperanza, Jesús le da una nueva oportunidad. Y no dijo, no fue protocolar, y no leyó un versículo y no cantó ninguna canción, simplemente dijo, acuérdate de mí. Simplemente acuérdate de mí, Jesús. No te olvides de mí, Jesús. Me gustaría que estemos orando y en tu corazón aprovechemos esta semana. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad.